armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Velum Artis Historia Militar. Desde un golpe de Estado del país en el 2021 que puso fin a un gobierno de transición establecido después de la caída del dictador Omar al-Bashir 2 años antes, Sudán ha sido dirigido por el ejército, con el líder del golpe, el general Abdel Fattah al-Burhan, como de facto gobernador. Hola amantes de la historia, hoy volvemos a hablar de actualidad, en las tierras nubias del antiguo Egipto. Nos vamos al Nilo Blanco y al Nilo Azul para conocer el Sudán. Por desgracia, vuelve a ser noticia por una guerra civil. ¿Quién mejor que nuestro amigo Lucas Martín, con el que conocemos a través de su libro Visión Global algunos de los lugares más calientes del mundo? Y esta vez Lucas puede decir que ahí sí que estuvo él, y no como otros que solo viajamos en nuestra mente a esas tierras del Sudán. Como siempre, os recuerdo que si os gusta este programa, nos podéis dar a me gusta, dejar un comentario y si sois nuevos, suscribiros al canal. Y también, ya para los habituales, invitarme a un café para recuperar fuerzas después de tantos programas en patreon.com, en PayPal con el usuario Velum Artis o en Bizum con el teléfono que aparece en pantalla. Y también, por supuesto, en el sistema de fans de iVoox y de YouTube. Muchas gracias y comenzamos este viaje a Sudán para conocer la guerra civil sudanesa. Bueno, la tercera guerra civil sudanesa, porque ya tuvieron 2 antes, como veremos un poco en un resumen que vamos a intentar dar del contexto de esta guerra con nuestro amigo Lucas Martín. Hola Lucas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Paco? Aquí estamos otra vez. Vamos a hablar de algo que conoces porque justamente tengo aquí en mis manos tu último libro, Terrorismo Global, y justo este protagonista de la portada es un soldado del Sudán, ¿no? Sí, bueno, esa fotografía la hice yo en persona en una zona que es montañosa que se llama el Jebel Marra, cerca de Salinjay, en la región de Darfur, y ese en concreto era un guerrillero del SLA, del Ejército de Liberación de Sudán, que eran los que entonces estaban luchando en contra del gobierno, y fue contra el gobierno, que ahora después lo comentaremos, montó las milicias Janjaweed árabes, que los mandó y fue la causa del genocidio en Darfur. Claro. Eso fue en el año 2005-2006. Esto hay que recordar siempre que cuando hablamos de África, muchas veces los problemas que nos vamos a encontrar en África suelen ser problemas o bien de tipo religioso, pero sobre todo étnico, que se mezcla lo étnico y lo religioso, sí, en esta línea del Sahel, ¿no? Que es casi la línea de demarcación de los países musulmanes y de influencia árabe bereber y los del sur, que ya son, bueno, subsaharianos, como es el término actual para no ser políticamente incorrecto, de mayoritariamente cristianos, animistas y también algunos musulmanes, pero es justo esa frontera, ¿no?, en la que se van a vivir muchos conflictos, como ya hablamos tú y yo en el programa que dedicamos al Sahel. Sí, bueno, es cierto que esa franja, a partir del Sahel hacia abajo ya, como tú has dicho, en la África subsahariana o África central, ya nos encontramos con otras religiones, animistas, cristianos, hay mucho protestante. Lo que sí es cierto es que la expansión del Islam es brutal también hacia el sur. Es decir, está siendo a una velocidad impresionante y cada vez hay más musulmanes en los países de Centroáfrica. Pero como bien has remarcado tú, y eso es una realidad que yo me encontré cuando llegué a Darfur, es que la raíz de todos los conflictos, o sea, fíjate, yo no diría casi todos, yo diría de todos los conflictos en África, están
principalmente en motivos étnicos, tribales, y después, como añadido posterior, el religioso. Sí. Después también es cierto que a eso hay que unir, pero bueno, que está imbrincado con el tema tribal o étnico, que es la lucha por los recursos. Al final son diferentes etnias o diferentes tribus que se enfrentan no por la diferencia que tengan entre sí por ser una tribu diferente, sino porque ambas tribus están luchando o pelean por hacerse con el control de los recursos naturales. Ojo, no los recursos como los entendemos aquí. Aquí estamos hablando de recursos básicos para sobrevivir. Es decir, la escala más básica de la pirámide de Maslow. Por lo mismo que nos matábamos en Europa hace 1000 años o 1200 años, se matan ahora en África. Añadido, eso sería, digamos, el motivo que tiene la población, digamos, general. Pero después tenemos el motivo de la riqueza que hay en el subsuelo, en algunos sitios, en este caso, que hay incluso yacimientos de oro, que veremos después también que son parte del problema, ¿no? Claro, es que a todo esto que hemos hablado es la base de los conflictos. Ahora eso empieza a añadirle y a sumarle todo el aliño que se te ocurra, ¿no? También unas élites que han avanzado o se han desarrollado más y tienen control sobre otro tipo de recursos y luchan por mantener el poder y mantener el acceso a esos recursos. Después tienes intereses externos a los países por esos recursos que tú hablas, tipo oro, tipo petróleo, tipo lo que se te ocurra, ¿no? Y todo eso, evidentemente, no ayuda. No ayuda porque al revés. Pero al final, cuando estás allí y lo ves, la gente que está allí, todas estas cosas que estamos hablando, le da exactamente igual. Ellos viven en su cápsula, en su mundo, y para ellos su mundo es su trozo de tierra, sus 4 vacas y poco más. Y su valle y el de al lado. No tienen más. Sí, sí. Pues para hablar un poco de la historia, que tampoco es el momento, porque sería para hacer un programa especial, ¿no?, sobre Jartum y Gordon, ¿no?, el gobernador británico, ¿no?, y su famosa historia en el Nilo, la subida de las tropas británicas en camello al Nilo. Yo tengo un par de programas artículos, perdonad, sobre el ejército Mahdi, y después también de el combate en el río Nilo, ¿no?, en este periodo, porque es un tema muy interesante y sería para hacer un programa un día sobre las guerras Mahdi, ¿no? Perdona, en Jartum es donde confluye el Nilo Blanco y el Nilo Azul. Efectivamente, sí. De hecho, quería comentar esto porque cuando hablamos de Egipto, ¿no?, el Egipto antiguo, pues hay que recordar que esto es la Nubia de los faraones nubios, que eran esos faraones, bueno, negros, de Egipto, y por eso he puesto por ahí pirámides, por si acaso a alguien le llama la atención. Son las famosas pirámides nubias, son más pequeñitas, escalonadas y tal, pero tenemos el antiguo Egipto aquí también. Es un lugar, digamos, que gracias al río Nilo, bueno, aunque está interior de África, tuvo cierto rutas comerciales, en unión, ¿no?, y se va desarrollando en esta zona interior desértica, alrededor del río Nilo, una serie de pueblos que se van islamizando. Ya casi en el año 600 poco ya se islamiza la mayor parte de la zona, y nos queda en el sur. Claro, cuanto más alejados nos estemos del río Nilo, quedan unos elementos que son cristianos, pero cristianos de origen copto, porque de hecho en Sudán del Sur, que sería para hablar de ello también, el elemento cristiano copto todavía existe, es una lengua, digamos, usada allí. Sí, incluso el norte de Etiopía, que es la cosa del sur de Sudán y el norte de Etiopía. Y después está Darfur, que es otra zona que todavía queda en Sudán, que eso sería de un sultanato que existía en la época, digamos, hasta el siglo XIX, independiente de lo que sería el Sudán de Jartum, ¿no? Y los británicos lo anexionan al territorio sudanés, y claro, cuando se independizan, ellos no se sienten parte del nuevo Sudán independizado, porque históricamente jamás habían sido parte del mismo ente político. Aquí se da eso que se comenta muchas veces, que cuando miramos el mapa de África, precisamente en esta zona y la frontera con el Chad, por ejemplo, está tirada con tiralíneas. Es una línea recta perfecta, ¿no? Tenemos unas fronteras trazadas ahí, y como tú bien dices, se agregaron unos territorios a unas zonas u otras para conformar al final unos países, pero que los habitantes de esos territorios no se sienten parte de ese país, porque nunca lo han sido. O porque incluso esas líneas o esa frontera separa en dos los territorios tradicionales de las etnias o de las tribus. Y eso, evidentemente, a la larga es lo que provoca muchos problemas.
Pues tenemos esta problemática ya en la configuración de este Estado, ya tiene de raíz, ¿no?, un problema que es algo que crean los británicos, como pudo ser Afganistán también, que es algo parecido. Digamos, Afganistán se crea con lo que no quiere o no pueden conseguir los británicos, que crean Pakistán dentro de la India. Digamos, bueno, Pakistán dentro de la India sabemos todos que se produce después, pero los territorios de los afganos o de los paquis, ¿no?, que no se unen por esa demarcación territorial, al final generan este problema que tenemos en Afganistán, Pakistán, que es parecido aquí. Es decir, África se llena mucho de divisiones de grupos étnicos por colonia francesa o británica o alemana, y generan después un problema. Hice hace poco con Mariano Rudilla un programa sobre independentismo y separatismo en África, y lo llamamos Fronteras Envenenadas, que recomiendo a la gente ver, y hablamos justo una de ellas de aquí. Pues tenemos aquí Sudán, en 1956, si no recuerdo mal, se independiza, y comienza un periodo como a lo mejor de tranquilidad, pero así al año 2000 empiezan unas guerras, ¿no?, unas guerras civiles, en las que el elemento, en primer lugar, de independencia del Sudán del Sur es importante, que lo resuelven con un referéndum, y ahora Sudán del Sur es independiente, que también a Sudán le pudo servir para eliminar un problema interno, ¿no?, es decir, la minoría cristiana de la etnia bantú, en vez de ser bereberes o... bereberes no, ¿cómo se llama? Sí, no. ¿Cómo son los que... la parte... Vamos, están los que son, bueno, negros, es decir, en la zona sudanesa, y después están los que son étnicamente, en algunas fuentes los llaman árabes, pero tampoco son árabes. Son árabes, son árabes. Son árabes, Lo que pasa es que lo que comentas de ese problema, después de una serie de vicisitudes, en el año 86, creo recordar, es cuando Omar al-Bashir da el golpe de Estado, se hace con el poder en el país, y empieza una dictadura militar regida por Omar al-Bashir, y es bajo su mandato y con esta dictadura cuando se suceden, porque ahora ocurren prácticamente a la vez el conflicto de Sudán del Sur con el conflicto de Darfur. De hecho, el conflicto de Sudán del Sur es el que espolea el de Darfur. Recordarás, bueno, que se comienza el tema en el conflicto de Sudán del Sur, principalmente por ese problema religioso, étnico, y también de recursos, por el control de los recursos petrolíferos que había justo en la zona central que separa Sudán de lo que es Sudán del Sur, y estaban peleando el control. Casi estuvieron a punto de llegar a un acuerdo de paz. El helicóptero del líder del Sudán del Sur fue derribado, no sé si lo recuerdas, la historia esta, de una forma un poco sospechosa. Bueno, al final, como tú me dices, se llega a una especie de acuerdo y un referéndum, y se separan. De hecho, en Sudán del Sur hubo una misión de Naciones Unidas desplegada durante un tiempo. En Naciones Unidas desplegó ahí. ¿Qué ocurre? Que a la región de Darfur, que estaba tradicionalmente olvidada y dejada de la mano de Dios, ve que Sudán del Sur está consiguiendo más atención, más recursos y más interés, pues evidentemente eso provoca un levantamiento en Darfur, porque también querían recibir algún tipo de prebendas. Y, por supuesto, algún beneficio de esos recursos naturales que tiene en Sudán del Sur. Al contrario de lo que pasó en Sudán del Sur, al comienzo del conflicto de Darfur, Naciones Unidas no interviene, y quien interviene es la Unión Africana. Entonces hay una misión de Unión Africana que comenzó sola, con muchos problemas. Después la Unión Europea decidió apoyar esa misión. Ahí fue donde yo participé. Ahí voy a poner la foto, espera. Ahí voy a poner la foto. Con posterioridad, fue Naciones Unidas, pero realmente Naciones Unidas nunca estuvo involucrada o tan involucrada en Darfur. Lo estuvo, pero un poco de perfil, ¿no? O sea, no puso el mismo empeño que en otros sitios. Pues un poco, ya antes de empezar a hablar del contexto de Sudán, ¿cuál fue tu experiencia allí? Es decir, claro, para un español es un impacto. Es decir, sé que hay españoles misioneros, ONGs, pero claro, que te suelten en una zona que está más o menos en guerra, no es una zona, vale, a lo mejor no hay combates en primera línea, pero sí incursiones. ¿Cuál fue tu sensación en ese conflicto? Bueno, antes que nada, quiero decir que esas fotos que estás poniendo, esa serie de fotos, son totalmente exclusivas, un regalo para ti, porque son de las que hice yo o me hicieron en su momento en la misión. Ahí estoy con unos cuantos años menos y unos cuantos kilos menos, evidentemente. También es cierto que ahí perdí muchísimo peso, las cosas como son.
Yo creo que recordar que llegué a perder 15 kilos en mes y medio. O sea, fue una cosa... Pero en la experiencia, pues mira, mi experiencia fue estar completamente solo, porque yo era el único occidental en un campamento donde había gente, observadores de todos los países de África. Yo estaba, entre comillas, cedido a la... Deja esta foto que quiero comentar una cosa. ¿Cuál? ¿La del burro o cuál? No, esta que está puesta, la del burro. Ah, vale. Yo estaba cedido, entre comillas, como los jugadores de fútbol a la Unión Africana. De hecho, en las fotos anteriores se me ve que llevo un brazalete de Unión Africana. Y te ves ahí solo y cambia todo, o sea, porque ves cómo cambia el valor de la vida, el valor de las cosas, la percepción de todo que tiene la gente ahí, y te das cuenta que tu escala de valores y tu escala de prioridades no tiene nada que ver con la de ellos. Y te hace plantearte muchas cosas, ¿no? Y después ves muchas cosas y ves muchas cosas que como experiencia después vital son impresionantes. Pero presencié, por ejemplo, un desplazamiento que ahora comentaré que siguen sucediendo de 15.000 personas porque hay combates en una zona y se desplazan y de un día para otro te encuentras con un campamento de 6.000 refugiados montados a la puerta de tu base prácticamente, sin nada y solamente mujeres y niños. Eso, vamos, de levantarte y ver y dices, ¿esto qué es? Y salir disparado con la gente para ver qué estaba pasando ahí, ¿no? Son cosas que fueron buscando un lugar que podía haber cierta seguridad al haber observadores extranjeros. Claro, entonces, en la foto que comentaba, digo, por ver un poco las condiciones de vida y cómo, para que nos hagamos idea, es que cualquier paradigma que tengamos o cualquier esquema mental que tengamos, cuando pisas África se te rompe. Se te rompe. Eso es un wadi. Un wadi es lo que llaman ahí, es una especie de cauce de río seco, ¿vale? Es un cauce que cuando llueve se transforma en un río y si no puede estar más seco que... Efectivamente, en la época de lluvias lleva agua, en la época de sequía, cuando no hay lluvias, que era esta época, pues deja de haber agua. En entre medias es, con perdón, una putada, porque eso provoca un montón de mosquitos y la malaria pues está rulando por ahí en plan barra libre, ¿no? Y es peligroso. Pero bueno, a lo que iba. La gente, cuando no hay agua, y esas dos mujeres que hemos agachado lo están haciendo, va al wadi, cava un poco, o sea, remueve la tierra y el agua brota. Sí, digamos es porque está bajo el nivel freático de... Claro, y ese agua es con la que se cocina, con la que se bebe y la poca que tienes para lavarte lo que sea. Ahí, de hecho, están dando de beber a un par de burritos que lo utilizan para cargar leña y demás. O sea, para que veas que, por cierto, esas mujeres que van con el burro son porque son después las que cargan leña. ¿Por qué cargan leña las mujeres y van a por leña? Porque no lo cargan los hombres, básicamente. Porque a los hombres los matan. Bueno, también, pero en estos lugares de África, yo por lo que sé de misioneros y amigos míos que estuvieron allí de voluntarios, el trabajo lo suele hacer la mujer. Muchos hombres no hacen los trabajos de campo, ni los trabajos de cultivo de la huerta, ni nada de eso. Pero aquí, aparte de eso, aparte de esa cultura que tienen ellos, es que el problema que tenían, y lo preguntamos, porque nos extrañó que una de las veces que me fijé, y quien iba cargando leña eran mujeres mayores. Entonces le preguntamos, ¿por qué? Y dice, no, es que si vamos los hombres, a los hombres los Janjaweed nos matan. Si mandamos mujeres jóvenes, las violan. Si mandamos a las mujeres mayores, solamente les pegan. Digo, vale, pues... Bueno, sí, claro. El mal menor, ¿no? Sí. O sea, un poco... Pero a lo que voy es que te cambia el paradigma y vas en mi situación, que yo estaba solo, o sea, es decir, yo no tenía ningún occidental conmigo y tienes que adaptarte a su forma de vida, a su forma de las cosas, de trabajar. La verdad es que como experiencia pues fue bastante importante. Es importante algo que cuentas en el libro y también hablando tú y yo muchas veces, el futuro de los conflictos por el agua. Es decir, aquí en España, bueno, aquí en Asturias está lloviendo hoy, llueve mucho, o sea, vivimos en nuestro mundo, pero el resto de España y de Europa, porque ya es un tema que yo no hablo de la causa del cambio, ¿no? Porque el cambio climático al final, yo soy historiador y luego siempre en la historia hay que ver en qué fase estamos, ¿no? Climática. Pues te vas a tener una época en la que va a haber momentos de sequía y uno de ellos está comenzando aquí en España, ¿no? Pero en África esto se aumenta, es decir, el problema que tiene el desierto del Sáhara, que hubo épocas que tuvo agua, pero ahora cada vez puede estar más seco y eso va a llevar a una guerra, que es por lo que tú dices, no va a haber una guerra por oro ni por geopolítica, sino por agua, por el control de los recursos. El Nilo, que está ahí, si los sudaneses hacen presas o lo que sea, eso seguro que afecta a Egipto. Y Egipto dirá, espera, que yo tampoco quiero que tú me cortes el agua, ¿no?
eso ya está pasando. Y de hecho, este conflicto que ha surgido ahora en Sudán, bajo mi punto de vista, uno de los graves peligros que tiene es que la cosa se descontrole, se convierta eso en un estado fallido y tenemos una infraestructura como es la presa del Renacimiento que ha construido Etiopía y que ha causado fricción en muchos países. Ha causado fricción en Sudán, ha causado fricción en Egipto, por lo que puede suponer de pérdida de caudal de agua del río y de falta de recursos. Lo que comentas del agua, ya en el año 2008 creo que fue, hay un documento del Departamento de Estado americano en el que decía que en un periodo que a 25 años vista, hablo de 2008, 25 años vista, los conflictos serían por el agua. O sea, nos quedan 10 años para llegar a ese punto. No, pero ya vemos, tú y yo que nos gusta hablar de cosas que pueden pasar, ¿no? Ya vemos señales. Es decir, yo, por ejemplo, la señal de India y China pegándose por los montes del Himalaya, tiene que ver el origen de los ríos también, que se puedan encauzar para un lado, para otro. Es decir, India tiene que dar de beber mucha gente y su única fuente de agua es esa, y China tiene que dar de beber mucha gente y su fuente principal también son esos montes, ¿no? Es decir, al final el agua va a ser vital y como es para todos, pero claro, cuando tienes que dar de beber a mucha gente, no vale hacer desalinizadoras porque no tienes para tanta gente. Claro, y no es beber, es que la industria necesita agua. Sí. Es que los cultivos necesitan agua. Pero es que además Darfur en concreto y Sudán tienen otro condicionante con respecto al agua. Y es que se sabe que en la frontera entre Egipto, Sudán y Chad, en esa zona, bajo esa zona, justo bajo Darfur prácticamente, se encuentra el segundo acuífero subterráneo del mundo. El segundo mayor acuífero subterráneo del mundo. Entonces, fíjate, a día de hoy no tiene importancia, entre comillas. Pero imagínate lo importante que es en una situación de escasez de agua, quien controle ese acuífero o quien tenga acceso a él, por ejemplo. Entonces, se comentaba, por ejemplo, en su día, que justo al otro lado del mundo, en Sudamérica, en la famosa triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, en Iguazú, ahí es donde está el mayor acuífero subterráneo del mundo. Y en Paraguay, Estados Unidos, había establecido una base militar con capacidad para albergar 2.000 y pico hombres, y se decía que hablando, digamos, coloquialmente, que los americanos habían sentado el culo encima del mayor acuífero del mundo, con esa intención. Claro. De empezar a preposicionarse. Entonces, fíjate el tema de Sudán, cómo se puede envenenar la cosa en un estado, si esto deriva, que ahora hablaremos de los hechos que han sucedido estos días atrás, si esto deriva en un estado fallido, en una situación otra vez de guerra civil generalizada, agravado con el problema del agua, el problema de la presa del Renacimiento, que afecta directamente a Sudán, y la existencia de un acuífero en el cual habrá 3 países por lo menos que lucharán por controlarlo. Chad, Egipto y Sudán. Y si hablamos de Chad, estamos hablando ya de Sahel puro y duro. El Chad también tiene un papel importante en lo que puede pasar en la política interna de Sudán, porque, por ejemplo, en el caso de la guerra de Darfur, los Janjaweed luchaban estos hombres a caballo, ¿no? Luchaban contra las infiltraciones del Chad también, porque el Chad apoyaba un poco a los separatistas. Claro, en su momento, Chad tenía sus cuitas con Omar al-Bashir, con el presidente de Sudán. Entonces, como pasa muchas veces, aprovecharon el conflicto de Darfur para apoyar a los rebeldes y de esa forma meterle el dedo del ojo a al-Bashir. Entonces, hubo enfrentamientos incluso entre fuerzas regulares en un momento dado chadianas y Janjaweed. No llegó a sangre el río, hubo un momento en el que estuvo a punto de haber un enfrentamiento entre ambos países, la cosa se calmó, pero de hecho, curiosamente, y en una de las fotos que te he pasado se ve, conmigo estaba de observador el hijo del jefe de Estado Mayor de Ejército de Chad. Del jefe chadiano está conmigo. Aquí hay 3. Hay uno de bigote, uno africano y uno de bigote africano. Voy con retraso cuando lo... No, esa no es. Es una en la que estamos... ahora se verá, no sé. No, espera, tengo otra. Una de pie, que estáis de pie.
No, en la que estamos sentados todos, en la que Sí. estamos todos sentados, Sí. como comiendo, el que está a mi derecha. O sea, si mira la foto a mi izquierda, pero está sentado a mi derecha. Sí, sí, vale, que está sentado tú tuyo, sí. Ujú. ¿Vale? Efectivamente, el que está a mi derecha, ese era el hijo del GM de Chad, Ujú. que estaba ahí como observador. Sí. Que por cierto, de él aprendí cómo se lavan los dientes ellos con una especie de raíz que cogen, la pelan un poco y utilizan para limpiarse los Ah, dientes. eso lo sé yo porque cuando era adolescente un día me compré un libro de supervivencia de los SAS y en el desierto establecía que hay una foto de la planta que sirve para lavarte los dientes. Que es Sí, como sí. un poco... Después hay una cosa. En esta foto hay dos cosas curiosas. Una es que te demuestra la calidad humana de la gente de esa zona, porque llegas a cualquier aldea, a cualquier sitio perdido de la mano de Dios, donde no tienen absolutamente nada, pero nada, y te ofrecen lo que tienen, o sea, te invitan a comer y te dan lo que tienen, es impresionante. Y después también, si ves, hay mucha gente vestida de blanco, y es que en Sudán decían que Sudán es el pueblo que viste de blanco, porque les gusta mucho y sobre todo los hombres, si los ves ahí, van todos vestidos de blanco, es la ropa tradicional de ellos. Entonces, es muy curiosa esa foto que si te das cuenta, todos los sudaneses van vistiendo de blanco. Y en cualquier ocasión, los militares sudaneses se plantan de blanco. No, de hecho, en la época del Mahdi iban de blanco y después les ponían una especie de parches de colores que tenían una simbología religiosa, una especie de... Bueno, les diferenciaba del resto de sudaneses por el tema de que iban con esos parches y eso les mostraba como conjurados del Magnito, pero es cierto que sí, que el blanco es el bueno, a lo mejor es en oposición, ¿no?, al azul del desierto, ¿no?, de los tuareg o al negro. El blanco es, bueno, hay que Hombre, recordar que también es el color para el calor del mejor, ¿no? evidentemente. El más sucio después, porque... Sí, sí, también sí. Pero, Pero bueno, pero eso, hay una también, el hecho de ir de blanco y mantenerte limpio, te separa de los campesinos y te separa de la gente pobre que se ensucia. Entonces, claro, cuanto más blanco, más impoluto vas, significa que tienes siervos que te claro, trabajan. sí, sí. Hombre, eso ya ha perdido un poco su sentido, porque ya... Pero en la tradición del país, pues la gente viste de blanco, ¿no? Y se ve claramente. Pero digo, sobre todo es esa actitud de no tener nada, pero te lo ofrecen todo. Mm. Es una cosa que es impresionante. No, pero lo que es llamativo, por ejemplo, en esta foto, que para que veamos un poco, en España pasa igual, ¿no? Pero hay una foto que están unos soldados en una sombra, una especie de terracilla de mí, Sí, un chambao. un chamba. Y después otros que están justo a la sombra de la esquina del edificio. Es decir, los pobres buscan la sombra porque, claro, las temperaturas que estamos hablando aquí, a lo mejor para alguien de Andalucía no son tanto, pero para mí me matarán. Hay 40, 45 No, y pico, ¿no? además, eso era el mes de septiembre, si no recuerdo mal. Eso fue en el mes de septiembre, que aún pegaba bastante. Bueno, hay calor siempre, pero bueno, el calor pegaba ahí Sí. bastante. Pues tenemos más o menos a Sudán que tras la independencia tiene esos conflictos, primero con gobiernos dictatoriales, pero después tiene esos conflictos entre, digamos, las guerras civiles por el poder, después tiene la independencia de Sudán del Sur y el caso de Darfur. Sudán del Sur se independiza con un referéndum que vota en la población, digamos, de todo Sudán, le dan la independencia, y de hecho, casi todos los países del mundo reconocen a Sudán del Sur como independiente. Es uno de los pocos casos de independencia lograda en África. Hay muchos territorios que pueden estar independizados de facto, pero no reconocidos internacionalmente como independientes. Aquí pongo un mapa de los países que reconocen a Sudán como independiente, y son casi todos los del mundo. Yo creo, Paco, que eso estuvo en parte motivado, porque Sudán del Sur se quedó con bastantes recursos petrolíferos y evidentemente muchos países no se quisieron quedar fuera del posible pastel a repartir si no reconocías a su si no claro, al país, claro. Sí. no puedes pillar cacho. No, sin duda. Pues hay un gobierno dictatorial después de esta pérdida de territorial y, bueno, hacia el 2019 hay un cambio y en el 2021 dan un golpe de estado dos personajes que ahora sí que nos suenan a todos, ¿no? Que es el presidente actual y el jefe de las milicias, bueno, que ahora se llaman fuerzas de respuesta rápida, ¿no? Sí. Que serían los de Al-Jawi, que en vez de camello ahora van en pick-up, ¿no? Sí, lo que pasa es que esta fuerza de respuesta rápida, o las RSF, las crea Omar al-Bashir.
en su día, las que fueron creadas en 2013. Las creó Omar al-Bashir. Omar al-Bashir tenía la costumbre de cualquier problema que surgiera en cualquier punto del país o para, digamos, mantenerse en el poder y controlar la disidencia, utilizar fuerzas que no fueran el ejército. O sea, desplazaba, en el caso de Darfur, empleó Janjaweed y con posterioridad creó estas RSF, que eran unas fuerzas paralelas al ejército, que no tenían nada que ver con el ejército, aunque a día de hoy están integradas a las Fuerzas Armadas, pero no del todo, y las empleaba principalmente para reprimir disidencia, reprimir manifestaciones, y una de las quejas de la población era la violencia que ejercían estas fuerzas de respuesta rápida en cualquier tipo de manifestación, de algarada o de lo que fuera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando tú te dedicas a crear este tipo de monstruos, pues al final llega un momento como le pasó a él, que cobran vida propia. Claro, y llega un momento en el que el jefe de esa milicia dice: ¿y por qué no voy a yo a tener el poder que tienes tú? Si tengo la misma fuerza. No, y de hecho todo se une, ¿no? Este hombre, en el 2018 o 2019, yo creo, dimite. Sí. ¿Y por qué dimite? Porque, claro, hacia el 2012 tiene que, para obtener fondos del Fondo Monetario Internacional, que es de lo que viven al final gran parte de los países del mundo, ¿no? Del endeudamiento, ¿no? Aquí no podemos decir que tampoco España, ¿no? Le exigen una austeridad, ¿no? Le exigen ponerse una serie de topes, y una de las consecuencias de esa austeridad es una subida de la inflación del 40% anual, y eso lleva consigo, bueno, una carestía de acceso a la comida, a la harina, al pan, y claro, el pueblo no lo aguanta. Alguien aprovecha el descontento, logran echar a este hombre, pero después el primer ministro, que sería el que perdura en el cargo, le quitan en el 2021, el golpe este que estamos comentando, ¿no? Este golpe de los dos personajes, que después hablaremos de ellos, tiene un objetivo que es como una transición a un sistema democrático. En teoría iban a gobernar, si no recuerdo mal, 18 meses. Los militares... Bueno, es que hubo digamos, varios estadios, ¿no? El golpe de Estado es en abril del 19. A raíz del golpe de Estado se establece un consejo militar de transición, pero la población no lo admite. La población no quiere más gobierno militar y no admiten ese consejo militar de transición, que todos saben cómo acaba. Acaba en que todo sigue igual. Entonces, hay una serie de negociaciones y se establece un gobierno de transición, se llega a un acuerdo, y en agosto del 19 se forma en lo que llaman, lo he apuntado, el Consejo Soberano de Sudán, que tiene 11 miembros. Se forma el Consejo Soberano, que lo preside Abdel Fattah al-Burhan, es el que preside el Consejo Soberano, con el compromiso de celebrar elecciones en 3 años. Hablamos de agosto del 19, es decir, en teoría en agosto del 22 y el agosto pasado se tendría que haber realizado elecciones que no se realizaron. La gente, una vez que tiene el poder, eso es soltarlo, no... Con lo cual, quizás ahí, aunque se ha hablado poco del tema, podamos encontrar uno de los motivos de lo que está pasando ahora. No, de hecho, mira, hay una frase que dice Hameti, que es el jefe de las milicias, que lo voy a leer porque lo usé el otro día en el programa este de Juegos de Poder que hago en la televisión local de Oviedo, que recomiendo a la gente ver. Son programas de media hora con formato televisivo. A ver si, Lucas, un día haces un cameo ahí con videoconferencia. Sí, cuando quieras. Aquí va la frase, no la tengo aquí, pero me la sé de memoria. Esta guerra es por instaurar la democracia. Es decir, él está vendiendo, Hameti, la moto de que destituye al actual presidente y jefe del ejército, más bien jefe del ejército, para instaurar la democracia. Ya veremos realmente cuál es la lucha de poder entre estos dos hombres, ¿no? Efectivamente, pero es lo que he comentado antes. Cuando tú te basas tu poder, como lo basó al-Bashir, en ir creando fuerzas represoras de un tipo u otro, porque con los Janjaweed le pasa un poco igual. A los Janjaweed hubo un momento en el que les perdió un poco el control, ¿vale? Les perdió el control en Darfur porque estas milicias árabes las empleó en el conflicto de Darfur, digo porque veamos un poco el paralelismo o cómo ha actuado igual siempre, ¿no? Crea estas milicias árabes, las desplaza de otra zona del país a Darfur para reprimir ese intento o ese movimiento independentista o rebelde,
con la promesa de que si consiguen expulsar a los Fur, porque Darfur significa tierra de los Fur, si consiguen expulsar a los habitantes de esa región y acabar con la rebelión, les prometió tierras en esa zona. ¿Qué ocurre? No solo no consiguieron expulsarlos, sino que ahora te encuentras en la misma región con que los Fur siguen allí y los árabes que han desplazado siguen allí. Y te están diciendo, oye, ¿qué hay de lo mío? Claro, esto hay que recordarlo claramente porque estos Janjaweed que eran guerrilleros, asesinos en serie, porque tengo un mapa aquí también de masacres o pueblos destruidos de los Fur, y está casi todo el mapa salpicado, ¿no?, de manchas de destrucción. Sí, bueno, eso lo he visto yo con mis ojos, eso no me lo han contado, lo vi con mis propios ojos. Eran milicias árabes, o sea, gente de árabe armadas que iban en camello o a caballo y que iban directamente arrasando todas las pequeñas, aunque una aldea con 20 chozas la arrasaban. Entraban por una punta, se iban por la otra, mataban a todo el que no huía, quemaban todas las casas y seguían avanzando. Desde la forma era una política de tierra quemada absoluta para expulsarlos de ahí. Creo que lo he comentado, no sé si ha sido contigo, tú entras a una aldea después de un ataque y te encontrabas con que a lo mejor una cacerola con un disparo en el centro. Y yo preguntaba, joder, ¿por qué le disparan a la cacerola? O ha sido un rebote, ¿vale? Y dice, no, es que como es un recurso preciado, como hay pocas, es difícil para poder cocinar, pues si yo le pego un tiro a una cacerola metálica, la pierdes de por vida. Claro. Tú fíjate, hasta qué extremos se llegaban, ¿no? Claro, esto es igual que hay que recordar que en muchas guerras de estas civiles, ¿no?, africanas, se hace algo que nos parece, a mí me parece muy sádico, o sea, que es lo de cortar manos a los adversarios, ¿no? Pero en su mentalidad lo tienen muy claro. Eso obliga a generar una persona a la que tienes que alimentar durante toda la vida. Claro. Y eso es un daño mayor que matarlo. Por eso se hace mucho en los pueblos africanos lo de cortar manos. Claro, pero es que además, como dicen los Janjaweed, provocaron un genocidio de más de 300.000 personas, se calcula, no sé cuántos millones de desplazados que se tuvieron que desplazar a la frontera con el Chad, se cruzaron en el Chad, pero es que a día de hoy sigue ocurriendo. Tengo aquí un informe de Naciones Unidas de hace 4 días en el que se habla de varios enfrentamientos en varios puntos de Darfur, cerca de Al Genaina, cerca de Nayala, son varias localidades de ahí, que por cierto, también está habiendo enfrentamientos ahí a cuenta de lo que ha pasado estos días atrás. Y los enfrentamientos de los que habla el informe de Naciones Unidas son, de nuevo, entre árabes y Fur. Entonces se producen enfrentamientos, hay 2 o 3 muertos, hay un ataque en represalia y al final eso está derivando en que hace 5 días o 4 ha habido un movimiento de 30.000 desplazados que han cruzado la frontera con el Chad. Es que estamos en una región y es increíble que ningún medio ponga el foco ahí. Una región en la que diariamente o cada semana hay acciones que desplazan a 90.000 personas, a 80.000, a 30.000, y no lo digo yo, lo dicen Naciones Unidas, que está por escrito. Claro, como dirán que son pueblos nómadas, pues tampoco se importa mucho. Entonces, tengo aquí el que lo quiere buscar de OCHA, es el organismo de Naciones Unidas, el Situation Report del 17 de abril del 23. El que lo quiera mirar en internet, se lo descarga, que es libre, y tiene ahí una información bestial de lo que está pasando ahora mismo en todo Sudán y especialmente en Darfur. Y a consecuencia de lo que ha pasado estos días atrás en Jartum, hay que decir que los combates no se han ceñido solamente a la capital. Nos hemos focalizado en Jartum por españoles, los civiles occidentales, y la operación famosa que se ha llevado a cabo para evacuarlos. Pero ha habido enfrentamientos principalmente en el Fasher, que es la capital de Darfur, en Nayala, en Al Genaina, en Salinje, que es el pueblo en el que estaba yo. O sea, en todos esos sitios ha habido enfrentamientos entre las RSF y la Fuerza Armada Sudán. Claro, también es lógico, en parte, ¿no? Porque estas milicias tenían mayor presencia en la zona de fronteriza con el Chad, ¿no? Es decir, esa zona de Darfur, esa zona es donde tenían su mayor parte de mandos, ¿no? Y ahí habría también destacamentos militares fieles al ejército, ¿no? Y claro, al final eso es lógico que haya un combate ahí. Y después, seguro que Jartum, que a lo mejor es más fiel o más proclive al gobierno central, será el objetivo del avance, pero no el lugar donde se comience ese avance. Por ejemplo, un lugar clave es el Fasher. No, clave, el Fasher es muy pequeño, o sea, no sé cómo comparado, no es nada, ¿no? Y está en mitad de la nada, pero es la capital de Darfur.
y tiene tiene una base aérea más o menos grandecita, tiene un aeródromo con capacidad, bueno, que pueden despegar aviones comerciales. Había una base aérea militar, yo en su época con por lo menos había 4 helicópteros 1024, el famoso Hind. Es decir, ahí tenían bastante, es una zona bastante apetecible para las RSF, ¿no? Si te haces con el control del Fasher, pues tienes el control de varios centros clave, ¿no? Igual que todos estos sitios que comento, el Jenaina, Nayala y demás, incluso Savinje, hay pequeños aeródromos, pero que pueden despegar y aterrizar aviones medianos y pequeños. Pues tengo aquí un mapa, pero bueno, antes de empezar lo que está sucediendo a lo mejor militarmente, vamos a hablar de los dos personajes, ¿no? De los dos personajes protagonistas de esto, porque podemos hablar que, bueno, que en la vida siempre hay, no sé, motivos políticos, religiosos, étnicos, pero a veces también es el propio deseo de poder de los más poderosos, ¿no? Es decir, aquí hay dos personajes que luchan por el control del país, ¿no? Y sobre todo de sus riquezas. ¿Podemos hablar un poco de estos dos hombres? Hombre, es que al final, dejando a un lado el tema, digo, las características personales de cada uno, aquí se da, como pasó con su predecesor, como tú bien dices, la necesidad de mantener el poder, de mantenerte en la élite. Ahí o estás en la cúspide o no eres nada. O sea, y no eres nada significa que incluso pierdes la vida, ¿no? Entonces, y yo lo he comentado, en el momento que ahí tiene la tendencia, ¿cómo explicarlo? A ver, para no parecer raro. Hay que pensar siempre, intentar ponerse en la mentalidad de lo que estamos estudiando. Como hablamos muchas veces, de que no puedo analizar un hecho del siglo XII con la mentalidad de hombre del siglo XXI. Es imposible, ¿no? Sin duda. Pues no podemos intentar analizar las acciones de estos dos individuos con nuestra mentalidad de hombres occidentales acomodados y que vivimos en una sociedad totalmente diferente, ¿no? Para ellos el poder no es todo y el poder significa no hay término medio. O tengo todo y si no eres el que está en la cúspide, al final eres un peón más. Un peón que en un momento dado eres prescindible. Sí, sí, sí. De hecho, los dos personajes en cuestión, ¿no? En la foto que estoy poniendo ahora, el que está a la izquierda de camuflaje clarito, es el jefe de las fuerzas de respuesta rápida. Sí. Su nombre es Mohamed Hamdan Dagalo, aunque todo el mundo, digamos, su alias, ¿no? Es Hemeti, que es el que comienza este ataque, ¿no? Y después está el presidente o general del ejército, que es Abdel Fattah Burhan. Sí. Es decir, tenemos estos personajes, Burhan y Hemeti, ¿no? Podemos llamarlo también Dagalo, pero bueno, casi todo el mundo lo conoce más por Hemeti, ¿no? Pues aquí yo te cuento lo que yo escuché de razones, sin meterme en geopolítica, que nos meteremos después también porque hay un elemento geopolítico, ¿no? Al parecer, en el proceso que se estaba planteando de transición a una democracia, sí, lo primero que se tiene que crear para que, bueno, que haya un viso de Estado no fallido es unificar el ejército, ¿no? Y al parecer las milicias de Hamite iban a ir poco a poco transicionando al ejército, es decir, se les iba a ir dando rangos militares a todos los jefes de milicias y a los milicianos. Pero claro, eso que parece bueno es dejarle a él sin su ejército. Y se dio cuenta de que, cuidadín, que esto va muy rápido y me quedo yo sin nada, sin mi fuerza. Y por eso... Perdona, pero y hay otro factor. Además, es que esto mismo ha sucedido en muchos países africanos cuando ha habido un movimiento guerrillero o un movimiento rebelde, que al final se ha llegado a un tipo de acuerdo de paz y que se ha decidido que esa gente que llevan a lo mejor 10 años combatiendo se integren en las Fuerzas Armadas. Te encuentras con que un guerrillero de a pie lo tienes que integrar en las Fuerzas Armadas como sargento o como teniente. Claro. Por decirte algo. ¿Qué ocurre con la gente que ya de antes pertenecían a las Fuerzas Armadas y tienen un rango y un empleo conseguido por otra vía, unas vías, entre comillas, más legales, ¿no? O más normales? Produce cierta animadversión. Además, hay gente contra la que he estado peleando. Con lo cual, se dan los dos factores. Por un lado, como tú dices, este tipo que se da cuenta de que se queda sin su herramienta de poder y la herramienta que le da, el poder que tiene, las Fuerzas Armadas que provoca un rechazo en ciertos estamentos o ciertos niveles que se equiparen con los antiguos guerrilleros y después esas RSF que aspiran quizás a más de lo que les van a dar.
Es que es un cóctel perfecto. Y ahora vamos a otro elemento, ¿no?, que calienta todo este ambiente, ¿no? Esto que ya en sí es complicado, es una lucha de poder intestina, como muchos países africanos, por desgracia, que se le une elementos étnicos. Es cierto que estos dos son, en teoría, del mismo grupo, de la misma tal, y es una lucha de poder entre facciones, ¿no? Entre los que lucharon la guerra del Darfur de forma irregular y los que lucharon poco en la guerra del Darfur, y seguro que se lo echan en cara los milicianos a los soldados, ¿no? Y claro, eso lo habíamos comentado, que el dictador anterior había preferido una especie de guerra de subcontratas o de guerra de proxies en vez de meter su ejército en ese marrón de primero de algo que es la lucha, la limpieza étnica, que es lo que se hace en esas guerras. Claro. Perdona, porque el hecho de emplear esas milicias, digamos, le liberaba a él de la responsabilidad de lo que estaba pasando ahí. No estoy yo con el ejército, son esas milicias que están montando esto por su cuenta. Aunque el ejército y los helicópteros que te he dicho yo que vi en el Fasher bombardeaban y lanzaban los famosos barriles explosivos que después hemos visto desgraciadamente en Siria. Pero que, por cierto, Omar al-Bashir está encausado por el Tribunal Penal Internacional por el genocidio de Darfur. Está ahora mismo en prisión en Sudán y de momento no lo han entregado a las autoridades internacionales. Parece ser que este gobierno era proclive a hacerlo, pero de momento sigue en prisión en Sudán. Acusado de corrupción y de varios cargos más. Vamos a hablar después ahora ya empezamos ya a imbricar todo esto en la geopolítica, ¿no? Porque esto es que es muy caliente, este tema están muchos intereses cruzados, ¿no? Hay una pregunta que hay en el chat para comenzar, ¿no? Es decir, ahora podría entrar Israel aquí también y podría entrar Turquía como consecuencia, ¿no? Vamos a ver primero qué juegos de intereses hay aquí, ¿no? Aquí yo oí lo siguiente y aquí me va rectificando porque tampoco lo tengo yo muy claro. En primer lugar, las fuerzas de respuesta rápida de Hemeti, o Hemeti concretamente, está muy vinculado a Prigozhin y a la Wagner. Porque al parecer, yo es lo que oí, después me lo confirmas o no, las minas de oro y otros minerales importantes están, digamos, concedidos al grupo Wagner, algunas de ellas, y existe cierta vinculación ahí entre Hemeti y Prigozhin. No digo Rusia como país, sino con la empresa. Por puntualizar, no es que estuvieran concedidas al grupo Wagner, sino que la seguridad de ciertas minas estaba a cargo de elementos de Wagner. Es cierto que entre RSF y Wagner ha habido un incremento de relación, también entre Rusia y Sudán, porque en Rusia tiene interés en usar por Sudán y de hecho durante un tiempo la está usando. Eso es lo que yo te iba a decir ahora mismo y lo explico yo. Pero en la entrada de Wagner en el país, como siempre como está haciendo Wagner en toda África, si te das cuenta, es la herramienta que está empleando Rusia para acceder a los recursos naturales de África. Está pasando en la zona del Sahel, está pasando en algunos países de Centroáfrica y está pasando en Sudán. Pero también es cierto que de un tiempo a esta parte el poder de influencia de Wagner en Sudán había disminuido muchísimo. Es decir, que no podemos achacar, como he leído por en algún sitio, que esto ha sido, digamos, movido por Rusia y por Wagner. No, yo te comento lo que yo oí y tiene sentido lo que yo leí en varios sitios. Tenemos por un lado digamos, Hemeti, que está vinculado a las minas, ¿no?, de oro, que es donde sacar el dinero para su ejército y para pagarles, porque claro, cuando hay guerra, la guerra alimenta al ejército, ¿no? Los saqueos, los robos, esta gente es feliz con lo que robe, pero cuando hay paz hay que mantenerlos, y aquí con las minas de oro puede conseguir esa fidelidad de los soldados. Después, ¿qué sucede? Que al parecer, lo que entendí yo, el gobierno, el ministro, el general en jefe, el otro, empieza a negociar con Rusia directamente con el gobierno ruso una concesión de un puerto en el Mar Rojo. Y claro, Hemeti dice, el Al-Burhan me la está metiendo doblada, me quiere quitar el apoyo que tengo de Rusia y yo ya no voy a ser nadie. Y es el momento ahora de tomar el poder porque todavía soy alguien, ¿no? Efectivamente, es que quizás aquí no digamos que es la causa, pero estamos viendo que la lucha interna que estamos viendo en Rusia, que se ve claramente cómo se materializa en el conflicto de Ucrania entre Wagner y el gobierno ruso, pues en cierto modo ha salpicado
y que se me entienda bien, no digo que sea responsable, pero ha salpicado un poco al conflicto de Sudán porque se ha extrapolado a lo que sucede en Sudán, donde por un lado Wagner tenía unas prebendas y unas concesiones y evidentemente estaban haciendo su buen dinero allí, y de repente se ve que por su lado el gobierno ruso, de forma oficial, negocia con Sudán el empleo el uso de un puerto en el Mar Rojo. ¿Qué ocurre? Que eso, tanto a las RSF como a Wagner, le hace que levante las orejas, porque si empieza a entrar Rusia oficialmente y con su ejército o con sus fuerzas y demás, quiero decir, con su estamento oficial, Wagner ya sobra. O sea, Wagner es la punta de lanza y es el proxy que utiliza. En el momento que entra Rusia, de verdad, porque a la propia Rusia no le interesa estar trabajando con un país donde trabaja una compañía militar privada suya. No sé si me explico lo que quiero decir. No, sí. Son los elementos oficiales rusos los que van a sustituir a esa compañía militar privada, que le ha hecho el trabajo sucio al principio. Pero claro, cuando empieza a ver, mira, lo que hemos hablado de la ansiedad de poder y la necesidad de poder de cualquiera de estos señores es lo que le pasa en parte a Prigozhin con Putin. Ha alcanzado un poder y un estatus que llega un momento en que o tiene eso, o sea, o lo alcanza todo o se queda sin nada, porque comienza a ser una amenaza para el poder real. De hecho, Prigozhin hace poco, en unas declaraciones, vino a decir que ya era como un poco hora para Wagner de salirse de la guerra de Ucrania porque se tenía que centrar en cosas verdaderamente importantes para la empresa, ¿no? Que es África. Porque claro, todos estos países del Sahel, por ejemplo Centroáfrica, Níger empieza también, la presencia de los wagneritas como añadido a la seguridad interna de las naciones es muy importante. De hecho, está desplazando a Francia como elemento principal de seguridad, ¿no? Y esto es interesante para entender la inestabilidad que puede surgir en la zona del Sahel, ¿no? Sí, pero aquí, por ejemplo, yo diría una cosa, fíjate lo que voy a decir. Ha mencionado a Níger. Es cierto, Francia está siendo desplazada de todo el Sahel. Níger sigue siendo su piedra de toque, donde sigue, digamos, apuntalada a Francia. Ha perdido mucho poder en Mali, por supuesto. Burkina Faso, en Níger sigue apuntalada. Pero es cierto que ha empezado, digamos, a haber elementos Wagner en la zona y demás. Y Francia, con respecto al conflicto de Ucrania, se ha mostrado bastante, vamos a decir, suavona, ¿no? La actitud de Francia cambiará radicalmente en el momento en que esté en el punto de mira o peligren las minas de uranio de Níger. Sí, claro. Porque ese es el uranio de las centrales, ¿no? Francia depende al 100% de ese uranio. Como eso corre peligro de verdad, ya te garantizo que la actitud de Francia va a cambiar, pero radicalmente. Bueno, sí, mándale como los paracaidistas que mandó en aquel momento, aquella ofensiva que saltaron un salto incluso en paracaídas sobre Mali, ¿no? Sí. Es importante que entendamos esta geopolítica, porque de hecho se complica incluso aún más, porque en la guerra del Yemen mandaron también milicianos de estos sudaneses, ¿no? Para luchar a favor de Arabia Saudí, por eso, es decir. Sí, lo que pasa, Paco, que aquí, por ejemplo, hay un factor que no estamos teniendo en cuenta, y lo leí otro día alguien lo puso en Twitter, alguien no era español, y es que Sudán tradicionalmente ha ejercido de estado tapón. O sea, si tú miras cómo está situado Sudán, de toda la inestabilidad que procede del Cuerno de África, de toda la zona de Somalia, hacia el Sahel, digamos, Sudán servía como tapón. Y también de los movimientos sur-norte. Por lo tanto, si Sudán cae. Si Sudán se desestabiliza y nos encontramos ahí con un estado fallido, el estado que hace de tapón a que toda esa inestabilidad confluya hacia allá la región del Sahel pura y dura, desaparece. Ya, de hecho, el Hameti entre las causas que dice para parte de la democracia, que es una causa que bueno está bien para justificarte, ¿no? Es que al parecer el islamismo estaba creciendo mucho, protegido por el general en jefe del ejército, ¿no? Yo creo que eso que está diciendo, ¿no? De la democracia, luchar contra el islamismo, puede ser una forma, ya que Rusia está negociando con el gobierno central de Jartum y no conmigo, voy a ver si me gano a los americanos, ¿no? Puede ser, pero ten en cuenta que no sé, Sudán tradicionalmente ha sido un país islamista. Cuando Omar al-Bashir... No, y con el Mahdi, pero eran sufistas, ¿eh? Eran dentro de los sunitas.
Aquí tenían un gran seguimiento los dereviches, estos bailarines místicos que son parecidos a los turcos. De hecho, que yo sepa, dereviches solo había en Turquía y aquí en el Sudán, porque es una rama del sufismo que no es digamos, pro radicalismo suní. Es decir, suelen ser van a su bola mística, ¿no? Sí, pero aún así, en Sudán, la realidad es que regía la Sharia. Y eso lo he vivido yo. Era un país en el que regía la Sharia. En Darfur, por supuesto. Pero tú, por ejemplo, tú llegabas al aeropuerto de Jartum y eso y según salías antes de salir de la terminal, te volvían a pasar escáner a las maletas para ver si llevabas algún elemento prohibido. Por ejemplo, alcohol. Y te lo requisaban. En Sudán, ahora voy a contar una historieta, no se vendía alcohol. Era imposible conseguir alcohol. En Darfur había una cosa que decía el JJ, Janjaweed Juice, que era algo que se hacía destilando no sé qué es lo que destilaban, y tenía unos tropezones de fruta que sabía a vómito. Yo lo probé y sabía que iba asqueroso, por cierto. Y después, aquí viene la historieta. Yo cuando ya nos íbamos, nos empeñamos en tomar una cerveza en Jartum. Hay que ser capaz de tomarse una cerveza en Jartum, y que estaba prohibido. Y descubrimos, porque en Jartum había muchos chinos, y China estaba metida en Sudán hasta arriba. Vale, eso es algo que te voy a hablar yo también, de los chinos, de los chinos, que seguro que haciendo infraestructuras, parte de armamento del ejército sudanés es chino, en fin, China estaba hasta arriba. Y en Jartum había, como en todo el mundo, varios restaurantes chinos. Entonces, allá que nos fuimos, dos compañeros y yo, a buscar un restaurante chino en mitad de Jartum, porque nos dijeron que si pedías té frío, mientras que comías, te servían cerveza. ¿Y cómo te la servían? En una tetera blanca de porcelana y en su taza de té. Y efectivamente, así fue. Después la comida ya se salió de madre, porque coincidimos ahí con dos mercenarios sudafricanos que se sentaron a comer con nosotros, y bueno, los personajes fueron... O sea, conocer a esos personajes fue espectacular, ¿no? O sea, dos tíos con una vivencia, unas historias para no contar. Pero fíjate cómo acabamos sentados en un restaurante chino en mitad de Jartum con dos mercenarios sudafricanos tomando cerveza ilegalmente en una tetera. Y yo decía, como nos pillen aquí, de aquí no salimos, evidentemente. Bueno, eso ya lo saben, yo creo que lo saben. Es igual que en los hoteles para turistas, ¿no? Ahí estoy viendo imágenes, ¿no? de una obra china en África, que es muy habitual. Y también es en Sudán del Sur, ¿no? Pero una de las primeras misiones de paz de China, dentro de la ONU a gran escala, fue aquí en Sudán del Sur. Mandó un contingente de tropas a Sudán del Sur. Claro, a Sudán del Sur interesa mucho por el tema del petróleo que hay allí. Es decir, pues... Por cierto, ahora comentas eso de Sudán del Sur, que la gente no sabe. Otra cosa es que China tiene tropas en la misión de Naciones Unidas en Líbano, en UNIFIL. Hay una base china y de hecho, dentro de la base española hay un hospital chino. Hay un hospital militar chino, un Role 2. Pues claro, es decir, cuando hablamos de cascos azules son todos los países de la ONU. Es decir, es verdad que en África gran parte de los cascos azules son africanos. Digo, creo que los países del mundo que más soldados cascos azules dan son países africanos. No. Son países de Asia. De Asia. Tipo Indonesia, Tailandia, lo diré. Jolín, se me ha ido ahora actualmente. De Nepal también hay muchos. ¿Pero por qué? Son países que tienen muchas dificultades para mantener su ejército. Claro, y lo contratan. ¿Qué ocurre? Que cuando están en una misión de Naciones Unidas, los mantienen, o sea, los pagan Naciones Unidas. Pakistán también tiene muchos. Acordaros la película Black Hawk Derribado, que las fuerzas de Naciones Unidas son pakistaníes. Sí, es verdad, sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacen? De esa forma, digamos, se ahorran parte del mantenimiento de su fuerza armada, no solamente del salario de los soldados, sino del mantenimiento del equipo, que lo pagan Naciones Unidas. Y también, además, muchas veces estos países, que no suelen ser muy estables, pues tener una parte de tu ejército fuera, pues hasta que a veces hasta te puedes quitar un problema. Alejas el problema de tu frontera. No, evidentemente. No hay nada peor que una milicia, sobre todo de las que se generan en una guerra. Cuando acaba la guerra, volver a la vida civil es muy complicada porque está todo destruido. Entonces, claro, al final
Mira, de hecho, en la antigüedad lo que hacían los egipcios no, los griegos, era darlos de mercenarios. Casi todas las guerras estas persas, ¿no? El Anabashis de Genofonte, eran los veteranos de las guerras, digamos, del Peloponeso, se fueron de mercenarios y todos felices porque se libraron de ellos. Es decir, pues tenemos aquí factores en juego, ¿no? Por un lado tenemos China, que es, bueno, China al final, como negocia bien, pues le da igual quien gobierne mientras pueda negociar con ellos. Hagan provecho. Efectivamente. La guerra entre Rusia y Prigozhin, que tiene estas consecuencias. Después dicen que también tiene un papel importante Egipto, que tenía muchos observadores militares allí, ¿no? En la zona, que salieron hace poco unos capturados también, que se había cogido los milicianos, los habían a 100 soldados egipcios, los tenían, digamos, detenidos y los soltaron ya. Y después, si no leí mal o tal, está también los Emiratos Árabes, por ahí. No sé qué papel tienen exactamente, pero andan por ahí a favor de Gemeti. Yo es lo que veo de una vez. Pues, ¿qué más podemos aquí? Antes de que entre las preguntas, ahora vamos a lo interesante, ¿no? Porque bueno, simplemente comentar lo que ha pasado, o sea, por hacer un resumen, comenzar los combates, atacaron inicialmente el Palacio Presidencial, el aeropuerto, la televisión y varios puntos claves de la capital para tomar el control de todo. Hicieron lo mismo en varias ciudades sudanesas, pero digamos, ese intento, que es como siempre ha sido un intento de tomar el poder rápidamente, ha fracasado. O sea, el ejército ha podido reaccionar y eso ha pillado, y es lo que ha saltado en las noticias, eso ha cogido en medio pues a todas las embajadas occidentales, que además no se lo han visto venir, a un montón de ciudadanos de muchos países. Por fortuna, no hay mucho occidental viviendo en Khartoum o en Sudán en general, pero claro, la operación ha sido muy rápida, primero, porque se han aplicado las lecciones aprendidas de Afganistán. Nadie quiere que pasara un Kabul 2, y entonces no se ha esperado a que esto se salga de madre, porque este tipo de conflictos, este tipo de enfrentamientos, la cosa está más o menos controlada hasta que se descontrola. Sí, claro. Es más, es que además nada te garantiza que ningún jefecillo al mando de 40 tíos y 4 pickups en un momento dado decida secuestrar a 5 occidentales o decida que por ahí no pasa si no le pagas y te complica la vida de una forma brutal, ¿no? Por lo tanto, la operación tiene que ser muy rápida. De hecho, aquí los primeros que fueron así a gran escala, Lucas, fueron los americanos, que mandaron unos marines, una columna de blindados y Hammers para el interior de Jartum. Pero bueno, eso no se sabe mucho tampoco. Pero lo que sí sabemos, Lucas, es de la operación española, ¿no? España es uno de los países que sí que mandó tropas para sacar. Es decir, esto hay que recordarlo, incluso... Bueno, no, aquí hay que decir, perdón que te corte, Estados Unidos intervino rápidamente, efectivamente, porque además había un problema muy grave, y era que el aeropuerto no estaba operativo y no era seguro. Entonces se barajaba o bien el aeropuerto de Jartum o bien una base aérea cercana, pero si no se contemplaba la posibilidad o la necesidad de tener que sacar a la gente por tierra, en una columna por tierra. Entonces, por eso España movilizó, que ahora se ha visto la ventaja que nos da tener aviones con el A400M. Eso te iba a decir yo, que el A400M siempre se debatió sobre él, pero para este tipo de misiones es lo único que podéis. No vas a mandar Hércules aquí. ¿No? Grande, es un avión caro de mantener, caro de operar, pero cuando te hace falta, o tienes eso, ¿sabes? Entonces, ha demostrado ser muy útil, ser fundamental para este tipo de operaciones. Si no es que depende de otros. Esto hay que recordar, Lucas, a la gente, que los británicos a día de hoy iban a hacer hoy la misión de rescate y ya estaban siendo criticados por su país, por el gobierno, porque se les había adelantado casi España. Es decir, dijeron, coño, si España y Alemania lo hicieron y nosotros no, teniendo más gente. No, es que España ha demostrado ser uno de los países, en esta ocasión, uno de los países más ágiles. Hemos sido capaces de activar una fuerza para una operación NEO que se llama, en cuestión prácticamente de 24 horas. Se ha planificado. Yo sé de la operación lo que se ha publicado en medios. Se activó una fuerza de operaciones especiales, un equipo de operaciones especiales, con lo que se llama una FAOE, que es una fuerza de apoyo a operaciones especiales, en base a una compañía de paracaidistas, varios equipos de la IADA, para apoyar a los aviones una vez en tierra, y un equipo médico. La operación Eva Sierra, que es lo que se llama. Efectivamente. Y después, una cosa que ha sido, y en esos aviones, aparte de ir el personal y los aviones, han ido vehículos para que en caso de que fuera necesario sacar a la gente por tierra, montar las columnas y escoltarlos y sacarlos por donde hiciera falta.
la verdad es que ha sido, gracias a Dios, ha sido una cosa de libro. También es cierto, desconocemos muy pocos detalles, pero a pesar de que creo que ha funcionado muy bien el plan de evacuación de la embajada, que eso hay que reconocerlo, que la embajada ha trabajado genial. En todos los países cuando ocurren estas cosas hay un plan de evacuación. Entonces la embajada localiza a todos los nacionales y se dan instrucciones para que se concentren en un punto, en un sitio, para evacuarlos, ¿vale? Que suele ser la misma embajada, en fin, el plan que se haya activado. Seguramente se marcará un punto que sería la base aérea esta. Sí, es una base aérea que está como a unos 20 kilómetros del centro de Jartum. Claro. Que eso no significa nada, porque puede estar dentro del área urbana, ¿no? No, totalmente. Claro. Lo que quiero decir es que, y esto no se ha dicho nada, pero esto es una suposición mía, no pensemos que todos los españoles y toda la gente que hemos evacuado, porque hay que recordar que hemos evacuado a gente de Polonia, de México, de varios países europeos y varios países sudamericanos, estuvieran ya en la base, que seguramente esta gente que ha ido se han tenido que jugar el tipo y salir fuera a buscar a gente que estaba fuera. Bueno, en Afganistán se hizo. De hecho, en Afganistán se salió del aeropuerto muchas veces a buscar españoles en convoys. Por ejemplo, en el caso de los americanos, sé que hubo algún herido que les dispararon desde los edificios, y después en el caso de los alemanes creo que también me suena que hubo algún tiroteo. Ha habido un francés herido, o dos franceses heridos. ¿No? Por eso digo que en estas situaciones tienes que actuar muy rápido y además contundentemente, porque no sabes lo que te vas a encontrar. Y la situación es estable y se desestabiliza en 2 minutos por cualquier pirado. O sea, no hace falta que sea una cosa... Entonces, yo creo que nos tenemos que felicitar porque lo han hecho. Se ha hecho de libro, se ha hecho perfectamente bien y se ha cumplido la misión, que era traer a todos los españoles y el resto de gente que había que traer sin novedad y con toda nuestra gente entera. Así que la verdad es que yo creo que es para estar orgullosos de lo que se ha hecho, porque además, y lo comentaba ayer con un amigo, de cara a ciertos niveles en nuestro país, es muy importante que se haya hecho esta operación y que haya salido como ha salido, porque se ha mandado el mensaje de que somos capaces de hacer estas cosas, se pueden hacer y que pueden contar con las herramientas que tiene el Estado a su servicio para utilizarlas. Así que... Esto hay que destacar primero que hace falta esos aviones, que se dudó en España, de hecho... hasta se está ralentizando el pedido de los aviones porque bueno, son muy caros, muy difíciles de mantener y bueno, era un debate que incluso en un programa aquí lo debatimos, ¿no? Pero claro, cuando tú quieres transportar tropas de un sitio a otro, no puedes estar subcontratando aviones de pasajeros como se hizo muchas veces para esta misión, y este tipo de misión hace falta este tipo de avión, no puedes meter un avión civil en una zona de guerra a evacuar, ¿no? Y también algo importante que yo creo que tenemos que destacar es la importancia en la política internacional, ¿no? de la diplomacia conjunta. Es decir, claro. Cuando estamos en la Unión Europea hay que recordar que todos los ciudadanos de la Unión Europea tenemos derecho a la asistencia consular. Es decir, cuando estamos en un país que no hay embajada nuestra y tenemos un problema, cualquier otro país miembro de la Unión Europea nos tiene que dar su protección consular. Claro, esto... seguro que se habló, porque claro, Polonia, los demás, Bélgica, no tienen a lo mejor los aviones estos, y se decidió que fuese España la que hiciese esta misión, porque teníamos españoles allí, pero de los 1000 solo se habla de 75 españoles. Se sacó 1000 personas. No significa que los 1000 fuesen en un solo avión. Fueron a una zona costera y de la zona costera a Djibouti, ¿no? Era en Djibouti donde estaba la base. También hay ciudadanos de Hispanoamérica, muchísimos. Por lo tanto, cuando hablamos a veces aquí en internet, ¿no? De las cosas malas, ¿no? De España o de las peores, hay que recordar que en este caso muchos ciudadanos de Hispanoamérica están sanos y salvos gracias a España. Es decir, esto hay que recordar lo bueno que tiene las relaciones. No, pero aparte de eso, Paco, es decir, si tú quieres contar en el concierto internacional, tienes que hacer esto, claro. Capacidades, sí, claro. Que cuesten dinero. Tienes que mantenerla porque surge una cosa de estas. Y tienes capacidad para no solamente sacar a tu gente, sino para ayudar. Y no solo ya porque tengas un acuerdo. Es que estoy seguro que nuestra gente salen fuera a buscar algo, a 10 polacos o 10 mexicanos y se encuentra por el camino a 5 belgas que están perdidos y que no tiene quien los saque y que no consigue llegar a donde sea, pues a los vehículos y para el avión. O sea, ahí no se deja nadie. No, eso yo creo que cualquiera que lo pide, que tenga pasaporte extranjero, se lo van a coger. Eso está claro, ¿no? Pero claro, de cara a lo que se llama el soft power, ¿no? Y mostrar las capacidades y participar en el concierto internacional, esto ha sido un espaldarazo bestial. Y después lo que quiero remarcar, que no pasa nada y se puede hacer
y lo hacen perfectamente por coger una compañía, en este caso de paracaidistas, o mañana de legionarios, o dos equipos del MOE, o lo que haga falta, y desplazarlos a un punto, a llevar a cabo una misión para la que llevan estos tíos años preparándose y que lo van a hacer igual de bien que cualquier otro. O sea, que hay que darse esos complejos y que el Estado utilice sus herramientas cuando son necesarias y donde sea necesario, como hacen todos los países. Sí, sí. Por eso digo que en este caso, de 10. No, ahí no tengo dudas ninguna. Y esto hay que recordar la operación Eva Sierra, que esté ahí como un ejemplo, ¿no? De que nosotros también podemos poner botas, incluso antes que los británicos, que todavía nos pusieron, que es algo que incluso... Mira, yo no sé, Lucas, bueno, ahí no hables, hablo yo, ¿vale? Que si el hecho de que los británicos no hayan sido extraídos, ¿no? Digo, españoles, alemanes, franceses, que ya estuvieron, tiene algo que ver con la salida de la Unión Europea, es decir... Claro, esa protección consular... No, porque es raro, porque es la mayoritaria, la que más población extranjera tiene allí, porque esto fue colonia británica, el inglés es su lengua oficial, y que no hayan llegado todavía a sacarlos es un poco extraño. A mí me llama atención. De todas formas, fíjate... Ni los americanos, los hubiesen cogido tampoco. Creo que hemos sido los terceros, entraron los americanos, se supone con varios equipos SEAL y demás, entraron los franceses, que tuvieron el follón de los disparos y 2 heridos, y los terceros hemos sido nosotros. Prácticamente. Es decir, y los alemanes están por ahí también, y de hecho, en vez de nosotros mandamos ahí los Bantak, estos los Uro, que son como los Hammer, lo digo para la gente, los Bantak, y ellos mandaron esa tanqueta que tienen pequeñita. Un bicho con ruedas, sí. No, la tanqueta, ¿no? Sí, pero con cadenas. Con cadenas, sí. Ahí, ¿cómo se llama? El Diesel. El Diesel se llama, Diesel, con W. Eso, el Diesel, eso, justo, sí. Pues vamos a ver la situación, pues esperemos que se estabilice, ¿no? Por la bien de la gente. Al parecer, yo leí hoy como noticia que decía Estados Unidos, el Pentágono, que había una especie de negociación de un alto fuego temporal por el Ramadán, por el fin del Ramadán. Sí, pero ha durado 2 horas. Vale. Eso ha durado... Esta mañana lo escuché, pero ha durado 2 horas. Vale. Así que... Bueno, a ver qué pregunta la gente. Sí, vamos a eso. Ahí. ¿Qué papel jugó la Libia de Gaddafi en los conflictos que ha tenido Sudán en el pasado? Pues seguro que estuvo ahí metiendo bastante. Gaddafi está más centrado, tiene más relación con Chad, es decir, con Sudán, hasta Sudán. Es cierto que algunas milicias libias operaron en Sudán, en los años 50, 60 y demás. Pero poco a poco, digamos, Libia fue perdiendo interés en Sudán y se centró en su área de influencia, que era básicamente Chad, ¿no? Que es donde estaba Chad y la zona del Sahel y las tribus tuaregs y demás. Pero es cierto que Libia tuvo un papel relevante, yo diría que hasta los años 80 y pico. Un saludo, Francisco. Dile a Lucas Martín que saludos desde Aza. Alfa Combat es Aza, bueno, es colaborador, hizo 2 programas muy buenos aquí y espero que vuelva a hacerlos también. Uno de transportadas muy bueno y otro de guerra blindada ahí en Ucrania. La pregunta es, ahora que Israel intenta influenciar en la zona, ¿es posible que entre Turquía aquí? Si Turquía hay que recordar que es potencia colonial, porque esto fue todo Imperio Otomano. Bueno, Turquía ahora mismo tiene otros problemas. Sí, internos. Está inmerso en elecciones, ¿vale? Pero tiene el problema kurdo, se está reactivando, aunque no hay muchas noticias sobre ello, se está reactivando el problema kurdo en Irak. El tema de sirio, Turquía lo tiene aparcado ahora por las elecciones, pero en cualquier momento lo reactivará. Acuérdate que hablamos de esa operación militar que quieren llevar a cabo en el norte de Siria para ocupar una franja de 30 kilómetros. Y después Turquía tiene el problema a día de hoy de la economía. La economía y la inestabilidad política que eso puede crear. Sí, y los terremotos, que también hicieron bastante, digamos, en los terremotos, pusieron en tela de juicio el papel del gobierno entonces hasta que se decíamos un chascarrillo que se contaba por aquí, era que un terremoto llevó a Erdogan al poder y un terremoto se lo va a llevar. Sería curioso, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que quiero decir es que ahora mismo Turquía no creo que esté... De hecho, el puerto que tiene Turquía en la zona es en Qatar, que tiene muchas relaciones con Qatar, y no creo que sea por meterse en un berenjenal ahora en Sudán. No, yo creo que tampoco. Ella estuvo... tiene esa zona de influencia, que en el programa que hicimos sobre el Naví Batán hablamos de la presencia en Libia, que ahí sí, porque es por el gas que puede haber en toda esa zona.
Espera, iba a recomendar el programa del Mavir Batán, el Mar Azul, pero espera, después lo busco. La guerra norte y sur que terminó con la partición del país se inició a raíz de la implantación de la Sharia por el norte árabe sobre el sur negro cristiano animista. ¿Correcto? Bueno, sí, es cierto que el sur es cristiano animista, pero también está el petróleo, bueno, Claro. todo. Claro. Como hemos comentado antes, nunca le puedes achacar un solo factor. Es un factor quizás el que inicia o enciende la mecha, pero detrás subyace muchas otras cosas. Entonces, a veces se utiliza uno como excusa y a veces simplemente que ese elemento es el que hace que todo salte por los aires, ¿no? Tuvo que ver, pero lo principal del tema de Sudán del Sur es los recursos petrolíferos que tiene la zona. Ahí entraría una pregunta que están haciendo aquí en el chat, que es si hay alguna empresa o grupo de empresas o intereses que puedan afectar a uno de los bandos, ¿no? Pues Prigozhin sí, está claro, pero seguro que las empresas chinas, las empresas de petróleo de algún país. Claro, que yo sepa, lo desconozco, la verdad. Pero salvo, como tú dices, lo que hemos comentado de la Wagner, o sea, que yo conozca de empresas, pero seguramente habrá elementos interesados en que prevalezca uno u otro. Pero Sí, siempre digamos, el que tenga una concesión minera, no. Pero no quiere que cambie el gobierno, pero el que la quiera tener, sí. Efectivamente. Así de fácil. Vamos a más preguntas. Que algunas ya se repiten con cosas que ya hablamos aquí nosotros. Que explique la relación de la RSF con Wagner, está explicado ya. ¿Hay algún país o empresa? ¿Qué hará Egipto? Bueno, Egipto por ahora sacó sus tropas ahí que estaban prisioneras y... Claro, Egipto estaba ahí pendiente de su fuerza, que no se sentía algún herido, creo que hubo un par de egipcios heridos, pero bueno, estaba pendiente con sus fuerzas. Egipto de momento se mantendrá al margen con lo que está pasando en Sudán, no intervendrá, pero lo que he dicho antes, tenemos un tema que es el tema del agua y ahí Egipto sí tiene mucho que decir. Y Egipto se meterá a saco, también tiene sus problemas internos y tampoco puede dedicar mucha atención externa, pero lo que se dice un punto que sea un no-go es el tema del agua. Entonces, bien sea por la presa del Renacimiento en lo que le afecta, o bien sea por el tema del acuífero en Darfur. Entonces ya veremos a ver qué pasa ahí. Se debe recordar que el Nilo azul y el Nilo blanco son los que hacen el Nilo. Y si al Nilo blanco le quitas parte del agua, pues ya no va a llegar mucho tampoco. Porque hay que recordar después, claro, que incluso el nacimiento, ¿no? Ese famoso lago Victoria, ¿no? Que es, bueno, las cataratas, es decir, toda esa zona que nutre el río Nilo, también cada vez vive más gente allí, que va a necesitar más agua. Por lo tanto, no van a querer, como en Europa, que en Europa hay que mantener el cauce hidrográfico. Es decir, la realidad es que yo soy un país africano y digo, no, espera, toda esta agua para mí y nada, yo no abro el grifo para mantener el caudal medio del río, ¿no? Sí, el caudal ecológico, eso, justo. Sí. Aquí no, aquí si necesito agua, no dejo salir agua por el otro lado del pantano. Ven a abrirme el grifo, ¿no? Si quieres. Y eso puede obligar a guerras por abrir el grifo de una presa. Efectivamente. Por abrir el grifo o por hacerse por el control del grifo. Del grifo también, sí. Claro, por eso llevará, y lo hay a día de hoy, ¿no? En los tratados internacionales entre países se puede establecer el tema de las presas río arriba, claro. Nosotros, entre Portugal y España, existe esa obligación, esos tratados, para que España no se quede con todo el agua del Duero y el Tajo, o del Guadiana, que bueno, la fronteriza es casi una ría ya, pero bueno, el Duero y el Tajo, nos quedamos con todo el agua y no soltamos nada para Portugal. Claro, eso... Eso es una parte que antiguamente, o no hace mucho, era una parte, digamos, menor de los tratados internacionales, pero a día de hoy cada vez va a ser mucho más importante, y más en África, evidentemente. Ahí en África hay una pregunta que hablan de los tuareg, el papel que tengan los tuareg aquí. Yo, bueno, teniendo en cuenta que los tuareg están muy centrados en la zona de Níger, Mali, meterse en esta guerra, no sé qué papel tiene, si hay alguna mención a los tuareg aquí. No, los tuareg aquí no tienen ningún papel. Esto digamos, es más la zona digamos, sur de Libia y Argelia. Eso es. Y Mali, o sea, lo que es la zona, lo que ellos reclaman como la República de Azawad, la República Tuareg. Eso en el Sahel hablamos un poco, pero el que quiera, y no es porque esté aquí en Belum Artis, pero el que quiera, digamos, conocer en profundidad todos los conflictos estos fronterizos africanos, le recomiendo que vea el programa Fronteras Envenenadas,
en el que estoy buscando la portada ahora mismo, con Mariano Rudilla, Gómez Rudilla, tratamos una a una cada una de los grupos independentistas separatistas de África. Y la verdad que quedó muy chulo porque vamos poniendo mapas, vamos explicando cada uno de ellos y yo creo que si veis entenderéis un poco lo que está pasando aquí. Es decir, el Sahel no solamente es un problema de integrismo, terrorismo, sino que se une ese problemas de separatismo. O sea, problemas en casi todos los países de esta zona del Sahel. Hay alguien que se quiera separar del gobierno central casi. Y a ver qué más. Y el terrorismo también, ¿no? Aquí es verdad. Ya que estamos hablando un poco. En la época, Sudán, una época que también se hablaba ahí que estaba el terrorismo, incluso antes digamos, de la época de Afganistán, ¿no? Se hablaba que Bin Laden se podía haber refugiado aquí también, ¿no? No, voy a contar también mi chacarrillo del tema ese. Efectivamente, Sudán durante un tiempo está dentro de la lista de países que promovían el terrorismo, ¿vale? O que Estados Unidos acusa de promover el terrorismo. Incluso con campos de entrenamiento, financiación. De hecho, Sudán ha tenido, a pesar de que no son sunitas, se sabe que Sudán ha tenido algo que ver en el crecimiento o el suministro de material a Boko Haram, cosa curiosa, ¿vale? Pero a lo que voy es que Bin Laden efectivamente durante un tiempo se refugió en Sudán. De hecho, recordaréis que Estados Unidos atacó Sudán, lanzó varios Tomahawks contra varios objetivos de Sudán cuando estaba buscando a Bin Laden. Ya cuento mi historia. Cuando yo estuve allí en Darfur, Estados Unidos estaba buscando a Bin Laden. Uno de los puntos era Sudán, donde se pensaba que quizás podría haber devuelto. Y la gente de la aldea en la que estaba yo, del pueblo, se llama Salinjay, cualquiera lo puede buscar en internet, que con Z, Salinjay con J, justo al lado están las colinas que he dicho de Jebel Marra, y la gente de la aldea, los viejos del lugar, nos contaban que Bin Laden estuvo allí, que esa fue la zona de Sudán donde se refugió Bin Laden, y que lo veían montar a caballo por la zona. Ese es el chacarrillo que puedo contar de... Hombre, alto era y llamativo seguro. Con lo cual, pero sí, efectivamente se refugió un tiempo ahí. Hablan de Arabia Saudí, ¿no? Ya que, claro, es frontera en el Mar Rojo, ¿no? Justo enfrente de la costa de Arabia Saudí. ¿Qué papel puede tener Arabia Saudí en este conflicto? Es decir, claro, yo creo que mientras no se desmadre el paso de sus petroleros por ahí, ¿no? Claro. Tampoco mientras va... no afecte a sus intereses económicos o comerciales, que son lo mismo al fin y al cabo, no le va a preocupar. El problema será si le afectan. Tenéis que recordar que Arabia Saudí también está metida en varios jaleos, aunque parece que ya se están calmando, y no creo que queden ganas ahora mismo de meterse en otro, ¿no? Por lo tanto, salvo que sea algo que afecte a su cultura, el tráfico de sus petroleros o cualquier tipo de interés comercial propio, no creo que se meta. No. Yo que solo faltase, no sé, escuchando hoy a Oscar Vara, bueno, hablando de China, ¿no? Como ahora diplomático, ¿no? Que está intermediando, Sí. ¿no? Entre Arabia Saudí e Irán y tal, que ahora se meta también aquí y logre la paz China y digas tú, y claro, el papel que pueda ganar China en el mundo va increciendo en esta guerra que se está produciendo, digamos, en una guerra fría muy tensa últimamente, ¿no? Es decir, que hay un juego muy interesante de poderes por el mundo y China, a la chita callando, ¿no? Va tejiendo cosas. Hombre. Y después, vamos a ver la última pregunta, que esto no va a ser. Si dicen que si Egipto puede meter militarmente allí, claro, si tiene que abrir el grifo de la presa, sí, pero no va a meterse en una guerra civil por apoyar un bando a otro en un conflicto. No. Porque ya tiene bastante también Egipto interno con los hermanos musulmanes, es decir, esto hay que tener en cuenta. Efectivamente, tiene muchos problemas y Egipto ahora también está más focalizado hacia el norte, hacia el mar, por así decirlo, por todo el tema del gas y de la explotación de los yacimientos gasísticos. Es decir, Egipto tiene ahora otros problemas y no creo que se meta hacia el sur, salvo, como hemos comentado, Sí. entre en juego el tema del agua. Si metemos en juego el factor agua, ahí ya rompemos la baraja. Sí. Hay segunda pregunta más fuera de esta zona. Espera.
¿Tienes? No, eso no. No, aquí ya no hay más preguntas, pues... Pues la gente está tranquila, no pregunta. Pues Lucas, más o menos la visión la hicimos de Sudán, la gente puede entender un poco más digamos, lo complejo que es esto, porque ya no es un tema solo de esta lucha de poder de dos generales, que yo creo que es lo que está ahí, sino también, claro, el contexto histórico, que incluso ahora imagina que se debilita mucho el Estado central, ¿no? Ahí, por esta guerra entre la milicia y el ejército, pueda resucitar el problema de Darfur. O Claro, ya está demasiado, digamos, asolado la zona. Es lo que he dicho al principio, es que el problema de Darfur, y lo digo en mi libro, en el primer libro, en Visión Global, y lo he dicho muchas veces aquí contigo y en otros espacios, a mí me sorprende que desapareció de los medios totalmente y es un conflicto que sigue activo, que el genocidio como en su día ha quedado tal cual, y es un conflicto que sigue activo. El problema está, lo que yo veo, bueno, por haber estado ahí quizás tengo cierto apego, tengo cierto vínculo, sí. ¿no? Que se crea. Y por lo que cuando empecé a ver los mapas de lo que estaba pasando, lo primero que pensé, digo, esto va a reavivar el conflicto, seguro. Porque puede ser que lo utilice alguien como excusa para reactivar ciertas cosas que estaban más o menos, no más o menos calmadas, que no estaban tan activas como antes, que estaban, digamos, a un nivel medio. Ya digo, el informe este que he comentado antes, se puede bajar en internet. Y te das cuenta que el conflicto de Darfur sigue activo. Entonces, el miedo, el problema está en que se reactiva más todavía y lo que hemos dicho antes, a futuro, el factor agua. Lo que he dicho antes, recuerdo, 2008, informe del Departamento de Estado americano diciendo que en 30 años los conflictos, o empezar a haber conflictos en el mundo por el agua. No, claro, pero estamos a 10 años de que eso ocurra. Hay que un dato que lo tenía y no me acordaba que tenía esta diapositiva. Es el hecho de que, os voy a sorprender, ¿no? Desde 1800 hasta 1950, la población de la zona del Sudán rondaba los 7 millones de habitantes. Los 8. Y desde 1950 a la actualidad subió a los 46 millones, que es lo que tiene ahora, bueno, censado, ¿no? Que puede ser más. Es decir, en 50 años aumentó casi 6 veces su población. Esto es una presión muy grande a todo, a la alimentación, presión al agua, ¿no? Todo hay que tenerlo en cuenta. Teniendo en cuenta la natalidad media en estos países africanos, que de la zona del Sahel, que yo oí que era 8 niños por mujer, esto va a producir a corto plazo que el país ronde los, no sé, 60 millones, 70, en un país que es 3 veces España, eso es cierto, pero no tiene los recursos que tiene España para dar de comer a tanta gente. Por un problema añadido. Un país que es 3 veces España, pero que quizás tenga, voy a decir un dato a voleo, ¿no? Pero que quizás tenga un tercio del territorio de España habitable. No, claro, no, sí. De hecho, tengo una... Está concentrada la población, o sea, un crecimiento exponencial de la población en mucho menos espacio habitable, por las condiciones naturales del país. Por lo tanto, tú fíjate eso, la presión que significa. Sí. De hecho, aquí, incluso la zona que podría tener... La zona sur es verde. Eso es Sahel, significa verde, ¿no? Esa zona donde está Sahel es verde comparado con el desierto, ¿no? Pero lo que es el río Nilo, para que exista una, digamos, explotación importante del agua, del regadío, tienes que hacer presas. Y esa presa, que es la de Asuán, ¿no? Que hizo, por ejemplo, Egipto, si hacen esa presa, afecta a Egipto. Entonces entraríamos a un problema como el de Etiopía, ¿no? Claro. Es decir, si ponen presa en el Nilo Azul y en el Blanco, pues tendríamos un problema muy grave. Porque aparte, incluso, si ves el mapa, para hacer una presa es complicado, porque es todo llanura. Las zonas montañosas están justo para el Mar Rojo. Y casi desértica. Claro. Con lo cual, al final, ¿tú a dónde lo lleva esto? A que, digamos, lo factible sería explotar ese yacimiento, ese acuífero subterráneo en Darfur, que no es que es llano, pero no es tanto, y que podría ser, pero claro, el problema de utilizar ese acuífero es que ¿de quién es? ¿O quién tiene, digamos, los derechos de explotación? ¿O quién tiene más derechos de explotación? Chad, Egipto, Sudán, ¿sabes? Sí. Estamos en las mismas, no sabemos exactamente, es complicado de determinar, ¿no? Y para mí, ya como colofón, el principal problema que yo veo ahora, y es, digamos, donde hay que tener puesto el ojo, es que esto derive en una guerra civil, en otra guerra civil en Sudán,
que lleve indefectiblemente al país a ser un Estado fallido. Como Sudán se vaya a pique, se descontrole y acabe como un Estado fallido, ojo con eso, porque entonces sí que tenemos un problema serio, pero gordo, ¿eh? No, eso no tengo dudas ninguna. Y aquí estoy poniendo un poco el mapa este del acuífero de Sudán y está ahí los 4 países estos que podrían reclamarlo y al final los traerá el que más medios tenga para esa misión. Es decir, que al final eso hay que tener en cuenta, incluso la lucha económica, ¿no?, entre ellos. Pues Lucas, yo creo que si no hay pregunta ya, voy a ver si han visto una pregunta más, si hay alguna. ¿Cómo venga el Sudán del Sur? ¿Es un estado fallido? ¿Perdón? ¿Es Sudán del Sur? ¿Si es estado fallido o tiene ciertas instituciones? Tiene ciertas instituciones, funciona a trancas y barrancas, pero no se puede considerar a día de hoy estado fallido. O sea, no es un estado fallido como lo entendemos. Más o menos está estable, problemas, pero no es un estado fallido. Vale. Y bueno, después preguntan por Myanmar y Birmania, ya que estamos hablando, pero bueno, eso sería otro día hacer un programa sobre esa zona. Por ejemplo, esta semana, Sí. estoy pensando, mañana miércoles voy a hablar con Mariano, otro Mariano, que es aquí obetense también, pero bueno, vive en Madrid, pero es obetense y su marca. Hice un doctorado sobre los talibanes y vamos a hablar mañana de Pakistán. Vamos a hacer una visión de Pakistán y los problemas que tiene internos muy gordos, que es un país nuclear con una crisis económica galopante, que ya no se fían de ellos ni los chinos, que eran sus mayores tenedores de deuda, ya. Y bueno, es un problema importante, porque cuando un país va mal, la guerra está ahí. Y si tienes a Cachemira al lado, tienes independentistas en la zona tribal, en la zona costera. Sí. Está además en una zona muy complicada y que puede en cualquier momento también llevarnos a un susto, efectivamente. Sí, pues mañana tenemos cita ahí con Pakistán. Y hoy de noche me voy con Maxi, también ahí de Gijón. Nos vamos a la Operación Barbarroja, a ver un poco el comienzo de la Operación Barbarroja. Pues Lucas, muchas gracias, la verdad. Espero que a la gente se anime a leer Visión Global, si no lo han hecho. Y ya que estamos hablando de Sudán, pues que lean Terror Global, de venta en Amazon. Tengo el enlace en la descripción del programa. Y aquí en Terror Global lo que hace es analizar el terrorismo, después la historia del terrorismo, y analizas ciertos grupos terroristas y territorios del mundo con problema de terrorismo global. Y recordar que el personaje de la portada del libro es uno de los protagonistas, no sabemos si estará vivo el hombre, de la guerra del Sudán. Efectivamente, con el que además compartí comida después, ahí sentado en mitad del monte. Claro, otra experiencia más. Claro, este chavalín, ¿qué edad tendría? Porque parece. Estos son chavales que pueden tener perfectamente 18 o 30 años, pero no tuvieron infancia, la mayor parte de ellos. Eran dos tíos, porque era él y otro, que tengo también fotos de otro chaval, que era más bajito que él y demás, y tenía menos edad. Yo calculo que este chaval tendría 15 años, 16, todo lo más. Claro. Es que es el tema de los niños guerreros y todo eso, que es algo que parece que se está olvidando, pero existió en África y todavía existe a día de hoy. Es decir, las guerrillas se nutren con niños guerreros porque al final son los más crueles, porque como no tienen los límites y se les enseña todo ya desde pequeños a hacer aberraciones, al parecer. Eso lo comentamos siempre, no hay nada más peligroso que un niño con un arma. Sí. O sea, porque no tiene ningún tipo de freno. O sea, eso tiene freno. Entonces, te puedes ir por cualquier sitio. No hay nada más peligroso que eso. Sí. Pues Lucas, muchas gracias. La verdad que es un placer siempre contar contigo y ver tu visión global de los conflictos, como me gusta siempre titular a los programas que hago contigo, como tu libro, porque en el fondo al final hay que siempre alejarse cuando se quiere analizar un problema, ¿no? Es decir, ver un problema solo de cerca, no, hay que alejarse. Claro. A mí me gusta ver la historia del territorio, porque al final eso da muchas pistas, ¿no? Que Darfur haya sido un sultanato independiente y los ingleses lo hayan unido a la Sudán de Jartum, pues eso genera problemas a la larga. También pasó con la zona de Sudán del Sur, no era territorialmente igual que el resto. La guerra del Mahdi también generó allí a lo mejor cierto espíritu guerrero. De hecho, ya para finalizar, que no lo puse, pero me gusta ponerlo, tengo en Velum Artis, en el blog, que hace años que lo escribí, un artículo se llama Los guerreros del Mahdi, que lo puedo pasar ahora a lo mejor a formato podcast, vídeo,
leerlo y la gente se anima más a escuchar, ¿no?, que a leer, por desgracia. Pues hablo un poco de los distintos grupos étnicos que configuraban el ejército del Mahdi, y seguro que si nos ponemos a leer ahora cosas, se parezca. Y aquí tenéis un poco el ejército de los dereviches y cómo después había soldados esclavos, había los soldados del Gran Nilo, los soldados de Jecería, que es la región al sur de Jartum, ¿no?, donde está justo la unión del río, pero son todos de esa zona, no estamos hablando ya de la zona de Sudán del Sur, ni tampoco de lo que es el Darfur, porque no eran. Claro, no eran parte de... Claro. Y hay unos guerreros que son muy... No sé si te suena de las películas, los Fusi Busi, que son unos que tenían el pelo a lo afro y salen en todas las películas estas de la zona de Sudán. Pues con esta imagen yo creo que entendéis un poco lo que os decía antes de los vestidos blancos con colorinos, que es algo que tiene que ver con un juramento que existía religioso, cada colorcito que le ponían a la ropa. Pues, Lucas, muchas gracias. No te entretengo más porque siempre hablamos de hacerlo 1 hora y algo y está ahí justo 1 hora y media, que empezamos 15 minutos tarde. Esto se llama puntualidad belungartera. Perfecto, no digo premio, ¿sabes? Pues nada, Paco, encantado de estar aquí otra vez y nada, para lo que quiera, yo sé que me tiene a disposición y encantado de... Pues tenemos que analizar conflictos, porque ahí, mira, me preguntaban en el chat antes sobre el tema de Armenia y Abjasia. Yo tengo aquí Armenia y Azerbaiyán, que dije Abjasia. Sí. Eso es de Georgia, que también tiene su problema. Pues está la cosa ahora caliente otra vez. Está muy caliente porque incluso los azeríes, ¿no?, los azerbaiyanos, justo cortaron la famosa corredor, ¿no?, el corredor que está vigilado por los rusos, y yo creo que jugando un poco con que Rusia no está para meterse en un berenjenal, los están calentando, ¿no? Es un tema, quizás sea un tema para un próximo programa que lo podemos hablar y lo preparamos y podemos explicar un poquito qué está pasando ahí y cómo puede acabar esto. Pues ahí porque puede haber una alianza extraña que nos sorprenda. Sí, seguro. Sí. Que para estas cosas, a lo mejor, una cosa son las relaciones internacionales y otra las relaciones de vecinos, ¿no?, que son muy distintas. Justo, sí. Pues muchas gracias, Lucas. Y eso, recomiendo siempre que leáis los libros de Lucas, Visión Global y Terror Global. Y también que sigáis su Twitter para ver los comentarios que hace sobre actualidad. Muchas gracias, Lucas. Y ahora, si quieres decir algo al público ya como despedida. Nada, que como siempre, muchas gracias por estar aquí, a toda la gente que ha pasado por el chat y que ha mostrado interés en el tema. Y como siempre, cualquier pregunta, incluso si alguien me quiere contactar por Twitter y hacer cualquier pregunta, estoy a disposición de todo el mundo siempre. Pues lo mismo digo yo, en Melun Artis estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en todos lados. Y ahora, si queréis visitar la página web mía como historiador y divulgador, que es franciscogarciacampa.com, está ahí. Y si alguien me quiere ofrecer dar una charla algún día en un sitio, yo hablamos. Voy a ver si me hago conferenciante, que presta hablar en público. Pues Lucas, muchas gracias a ti y gracias a todos los que queréis enteraros de lo que sucede en el mundo y no os vale un minuto en los telediarios para enterar lo que pasa. Aquí os dimos una información en profundidad que os sirve para comenzar. Ahora podéis sumergiros y buscar información, pero ya tenéis un punto de salida que es la información de Velum Artis y a partir de ahí vais buscando distintas opiniones para ir dando vuestra propia opinión. A mí siempre lo digo que el fanático es el que solo lee un libro, ¿no? Por lo tanto, hay que leer muchos libros, ver muchas fuentes y sacar nosotros nuestra propia conclusión de los problemas históricos y de los problemas, sobre todo, también de actualidad. Por lo tanto, yo me gusta abrir horizonte, traer a gente de distintos pensamientos, y iréis viendo que repito programas de temática, porque me gusta traer personas distintas a hablar de lo mismo, para que vosotros os hagáis vuestra propia visión. Pues muchas gracias a todos. Si es así, darle a me gusta, dejar un comentario y si sois nuevos, suscribiros a Velum Artis, que os aseguro que iremos trayendo programas de historia y de actualidad que os van a gustar. Gracias y nada más. Ya sabéis, estamos aquí todos los días para contaros historias. Y lo de todos los días, Lucas, por desgracia o por suerte, es cierto. Efectivamente, y lo sé. Muchas gracias.
Tenemos grandes noticias. Velum Artis, Historia Militar y Rincón Militar se han unido para ofrecer un servicio premium como nunca antes. Prepárate para disfrutar de contenido exclusivo sobre historia y actualidad militar, que solo encontrarás aquí. Esta plataforma es la muestra del compromiso y la pasión que Francisco García Campa ha dedicado a Velum Artis durante estos años. Puedes acceder a este contenido premium hoy mismo. Simplemente ve a Rincón Militar, dirígete al edificio de Velum Artis y accede a la tarjeta de adquisición de Velum Artis Premium. Al finalizar la compra, utiliza el código de descuento que se proporcionará al final del vídeo y en la descripción. Obtendrás un gran descuento por ser seguidor de Velum Artis Historia Militar. No esperes más para tener acceso exclusivo al mejor contenido de la historia militar. Únete a nosotros hoy mismo.